Buen día, estimado docente. Mi nombre es Jimena Zambrano y voy a hablar un poco de la parte introductoria. Para iniciar este trabajo se debe de tener en cuenta que el riesgo crediticio representa la posibilidad de que un prestatario incumpla las obligaciones adquiridas, generando pérdidas a las instituciones financieras y económicas. Y para esto, para estimar este riesgo, se utilizan modelos econométricos que los hemos visto durante todo este periodo, como el Logit y el Probit, con los cuales esto se va a calcular la probabilidad del incumplimiento a partir de ya variables financieras, demográficas y laborales que se presentan en la base de datos obtenida. También se debe reconocer que dentro de este trabajo se analiza el default crediticio. ¿Esto qué quiere decir? El ratio entre deuda y riesgo e ingreso que tiene que ser mayor a 0.35 en el caso del grupo número 2, que somos nosotros. Mediante ambos modelos se va a realizar la codificación en el sistema R y a partir de ello se va a evaluar la capacidad predictiva con la matriz de confusión y la curva ROC. Esto va a permitir identificar qué modelo ofrece un mejor desempeño y cuál nos va a generar mejores resultados. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Daniela Tixe y yo voy a presentar el marco teórico. Imagínense que trabajamos en un banco. Todos los días predecir a quién debemos aprobar o no aprobar el crédito. Y esto muchas veces puede salir mal, puesto que si es que no se realiza el pago, el banco debe de asumir toda la responsabilidad y incurrir en una pérdida de dinero. Para llegar a este marco teórico se hizo una revisión bibliográfica bastante extensa, la cual se encuentra detallada en el documento. De esta revisión parte el concepto central que tenemos el riesgo crediticio. Esta es la posibilidad de que un banco pierda dinero si es que el deudor no cumple con el pago. Justamente por esto resulta importante analizar diversos factores como lo son el nivel de ingresos, la edad, la escolaridad, el historial de pagos, ya que esto ayuda a estimar qué tan probable es que alguien incumpla con los pagos. A partir de esto existen modelos estadísticos diseñados específicamente para predecir este tipo de eventos, como lo tenemos aquí, modelo Logit y modelo Probit. Ambos son de una familia binomial. Esto quiere decir que predicen entre dos opciones, que suceda o que no suceda, en este caso que no se cumpla con el pago y que sí se cumpla con el pago. La diferencia entre ambos es más bien matemática, ya que una usa una distribución logística, mientras que el modelo Probit utiliza su distribución normal acumulada. Pero los dos buscan lo mismo, encontrar el coeficiente que mejor explique el comportamiento de pago del cliente. Para esto utilizan el método de máxima verosimilitud. A diferencia de otros modelos más complejos, el modelo Logit y el modelo Probit tienen una amplia variedad en la literatura de riesgo crediticio, ya que tienen una interpretación más clara de sus coeficientes y esto permite comparar para tomar una decisión más sólida sobre cuál se ajusta mejor a los datos. Y como no basta con solo constituir el modelo, tenemos que usar diversas herramientas como lo son la matriz de confusión y la curva ROC. Mientras que la matriz de confusión es simplemente una tabla que compara entre lo que el modelo predijo contra lo que realmente pasó, clasificándolo en 4 cuadrantes, como podemos ver aquí. Este se encarga de resumir las predicciones, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. A partir de esta tabla se calcula justamente la curva ROC y esta da como respuesta el AUC. La curva ROC se encarga de representar gráficamente la relación como tenemos en esta gráfica. Y el AUC, justamente como lo dice su nombre, área debajo de la curva, es todo lo que se encuentra debajo de la curva. Este es un indicador final que dice qué tan bueno es el modelo. Esto permite medir qué también distingue entre quién va a pagar y quién no va a pagar. Se dice que mientras más cercano a uno sea el AUC, es mucho mejor el modelo. Reciban un cordial saludo. Para desarrollar nuestra metodología partimos de una base de datos de 900 solicitudes de crédito, sin valores faltantes. Para el grupo 2 definimos nuestra variable dependiente default con un umbral del 35% en el ratio deuda-ingreso. Es decir, asignamos el valor de 1 cuando este ratio supera el 0.35. Como variables explicativas incluimos edad, ingreso mensual, monto del crédito, historial de pagos, años de empleo y tipo de crédito. Esta última convertida a categórica para su correcta estimación. El análisis lo realizamos en RStudio. Primero exploramos los datos con estadísticos descriptivos y una matriz de correlación para descartar colinealidad. Luego, estimamos dos modelos de elección binaria, el Logit y el Probit. Usando la función GLM para interpretar los resultados, calculamos los odds ratios y los efectos marginales con el paquete margins. Posteriormente, evaluamos el poder predictivo del modelo Logit, generando la matriz de confusión con un umbral del 50%. Calculamos la curva ROC para obtener el AOC o el área bajo la curva, donde determinamos el punto de corte óptimo mediante el índice de Youden. Con esto predecimos la probabilidad de default para el perfil asignado a nuestro grupo y realizamos un análisis de sensibilidad variando el ingreso de los pagos atrasados. Eso sería todo, gracias.
Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Ligia Bisueta. Voy a hablar un poquito de la preparación de los datos antes de poder estimar los modelos. Luego de haber cargado la base de datos, hacemos un análisis de las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas, como son la edad, ingreso mensual, monto de crédito, historial de pagos, años de empleo. Hemos calculado la media, la mínima, máxima y la desviación estándar. Esto lo hacemos con el fin de conocer el comportamiento de estos datos. Y aquí observamos que nuestras variables tienen una variabilidad normal, es decir, que no hemos identificado valores inusuales que nos puedan impedir la estimación de los modelos. Analizamos la frecuencia y la proporción de la variable dependiente, para nuestro caso la default G2, y podemos aquí observar que aproximadamente el 63.77% de los clientes han incurrido en default y el 36.22% no han incurrido en default. Esto lo podemos verificar en nuestro gráfico de la distribución de de la variable dependiente. Para la matriz de correlación, en cambio, nos muestra que no hay una correlación, no hay una alta correlación, por lo tanto, no vamos a tener problemas de multicolinealidad y podemos incluir todas estas variables en la estimación del modelo. Antes de estimar el modelo, como son de elección binaria, necesitamos variables, que nuestra variable sea dicótona y procedemos a convertirla en una variable dicótona según el requerimiento para nuestro grupo. Luego de esto podemos ya estimar el modelo Logit, que vamos aquí a ver la probabilidad de default con respecto a la edad, ingreso mensual, monto de crédito, historial de pagos, años de empleo y el tipo de crédito. Los resultados de nuestro Logit nos arrojan que edad e ingreso mensual tienen un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un aumento en una unidad de estas variables está asociado con una disminución en la probabilidad de default. Y las otras que tienen el signo negativo, en cambio, un aumento en una unidad de estas variables está asociado con un aumento en la probabilidad del default, a pesar de que, como podemos aquí fijarnos, todas las variables son mayores a 0.05, el p-valor, entonces no podemos decir que sean estadísticamente significativas a un nivel del 5%. Pero observamos que el tipo de vivienda tiene una significancia marginal al 10%, que quiere decir que los clientes con este tipo de crédito tienen mayor probabilidad de incurrir en incumplimiento en comparación al tipo de crédito de consumo, que es la categoría de referencia. Vamos a hacer el análisis de los ODS ratios. Aquí podemos ver que nuevamente edad e ingreso tienen valores menores que 1, que esto no significa que un aumento en estas variables se traduce como una disminución en la razón de probabilidad del default, y cuando tienen mayores que 1 se traduce como un incremento en la razón de probabilidad del default. Nuevamente aquí vemos que el tipo de crédito vivienda tiene mayor probabilidad de incremento en la razón del default. Los efectos marginales, en cambio, nos muestran nuevamente el tipo de crédito vivienda, que tiene una probabilidad de incremento del 6.6 puntos porcentuales, nuevamente en referencia al tipo de crédito de consumo, que es la categoría de referencia. Podemos entonces concluir que el modelo Logit nos permite analizar cómo las características de los clientes influyen en la probabilidad del default, a pesar de que en este caso no tenemos variables que sean estadísticamente significativas. Mis compañeros van a continuar con la estimación del modelo Probit. Muchas gracias. Magíster, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo René Aguayo Cáceres y yo voy a explicar sobre el 4.3 y 4.4. Estimamos el modelo Probit. Evidentemente usamos la misma variable dependiente y las mismas variables de explicarlo Logit para poder comparar ambos el modelo Logit, para poder comparar ambos enfoques. Al igual que en el modelo Logit, ninguna variable resultó significativa al 5%, de crédito de vivienda volvió a ser significativa al 10% con un coeficiente positivo, indica mayor probabilidad de
de incumplimiento frente a la categoría de referencia. Los efectos marginales confirmaron esto. La vivienda mostró un mayor efecto, aumentando en 6.65 puntos porcentuales la probabilidad de default. Al comparar ambos modelos, obtuvimos resultados idénticos con el A y C, en este caso muy similar, el 187.31 en el Logic y 1187.30 en el Probit, por lo que no hay diferencia relevante entre ellos. Punto 4, relación a la sección 4.4, evaluamos la capacidad predictiva mediante el corte de 0.5. Usamos el punto de corte de 0.5. En ambos modelos, en todas las observaciones logramos una sensibilidad del 100%, logrando así una sensibilidad del 0%, que es esto refleja una especificidad del 100%. Esto refleja al igual que la porción de los casos de incumplimiento, al igual que pero hay que tener mucho cuidado, ya que si manejamos esto sí tenemos que tener mucho cuidado, ya que al tener esa predicción como tal de los buenos pagadores, no se va a poder malos pagadores, entre los cuales son buenos pagadores y cuáles son ¿cómo está? Muy buenas noches, mi nombre es Osvaldo René Aguayo Cáceres y yo voy a explicar sobre el 4.3. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Ángel Proaño del NRC 27757 del Grupo B. En esta ocasión vamos a hablar sobre la predicción del perfil Grupo 2. Analizamos la probabilidad de default para el perfil asignado del Grupo 2, un solicitante de 42 años con ingresos mensuales de $950 y un crédito de 12,000 a 8 años de antigüedad laboral y un pago atrasado en el último año. Al evaluar por tipo de crédito, vemos que la probabilidad más alta en créditos es en vivienda, con un 68%, tanto en el modelo Logic como en el modelo Probit. Esto confirma que el coeficiente de vivienda es positivo y significativo. Los modelos además arrojaron resultados prácticamente idénticos. Luego, realizamos un primer ejercicio de sensibilidad. Aumentamos el ingreso mensual en un 20%, de $950 a $1,140. Lo que era de esperar, la probabilidad de default disminuye ligeramente, entre 0.43 y 0.47 puntos porcentuales, en las tres categorías de crédito. El efecto es moderado y consistente con el signo negativo del coeficiente de ingreso. Es decir, más ingreso reduce el riesgo, pero el impacto no es muy grande. El segundo escenario es más revelador. Aumentamos de 1 a 3 los pagos atrasados. En este caso, la probabilidad de default se incrementa entre 2.5 y 2.7 puntos porcentuales, siendo el crédito de consumo el más afectado con un alza de 2.73 puntos. Este efecto es mucho más fuerte que el del ingreso, lo que indica que el historial de pagos es un predictor mucho más relevante del riesgo crediticio. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Joana Naula y hoy voy a hablar sobre la discusión. Al analizar las variables encontramos que un mayor ingreso mensual reduce el riesgo de incumplimiento, mientras que tener pagos atrasados o montos de créditos elevados aumenta este riesgo. Aunque las variables no resultan estadísticamente significativas al 5%, en esta muestra el comportamiento del modelo coincide perfectamente en la teoría económica básica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las entidades bancarias pueden usar Logic y Probit como soporte inicial. Sin embargo, dada la falta de significancia estadística, nunca deben tomarse decisiones basándose solo en estos modelos. Es indispensable cruzarlos como el historial del cliente y su carga de deuda. Respecto al rendimiento, ambos modelos arrojaron posibilidades y clasificaciones del riesgo prácticamente idénticas. No se encontró una ventaja clara de uno sobre el otro, por lo que ambos son herramientas igual de válidas para el análisis. En conclusión, se recomienda a las instituciones financieras utilizar estos modelos como un complemento estratégico, combinándolos con más información crediticia y actualizándolos periódicamente para no perder precisión en la toma de decisiones. Muchas gracias.